Hoy voy a tratar el tema de una mujer que está en la Biblia. Generalmente que no se usa mucho, pero cuando se propone hablar de alguna mujer de la Biblia, siempre se buscan, ¿no? La reina Esther, Ruth, qué sé yo, todas las que, María, ahí arriba. Y hay un montón de otras mujeres de las que es como que pasan desapercibidas, o que inclusive no están muy bien vistas, ¿no? Y este es el caso de Lea. Lea siempre fue vista como la segundona. Es más, muchos la ven como la que estropeó el romance entre Jacob y Raquel, ¿no? Es como que la culpa fue de ella. Es más, dice, a la luz de la palabra de Dios, Lea fue una mujer utilizada por el Señor, que tuvo que sufrir el menosprecio de su propia familia. Ahora vamos a ver un poquito de la historia de Lea resumida, ¿no? Dice que Jacob estaba huyendo de su hermano Esaú, y después de varias semanas de andar, llegó a lo de su tío, ¿no? Su tío Labán. Dice que lo recibió en su casa, y al poco tiempo acordaron que Jacob trabajaría durante 7 años a fin de casarse con Raquel. Porque Jacob había encontrado en el camino, mientras iba a llegar a la casa de Labán, a Raquel, y es como que había quedado deslumbrado por ella y se quería casar con ella. Pero su tío le dijo, bueno, pero vas a tener que trabajar 7 años para poder casarte con ella. Bueno, Jacob accedió y comenzó a trabajar. Lea era la hermana mayor de Raquel. Y lo primero que se nos dice de ella es que sus ojos eran delicados. Tenía ojos alicaídos y tristes. Quizá pudiera haber alguna enfermedad que tuviera la vista, aunque no estamos seguros de eso. Pasaron los 7 años de trabajo de Jacob y llegó el día de su boda con Raquel. Era costumbre en aquella época cubrir a la novia la cabeza con un velo, ¿no? Se ponía un velo y así se le entregaba en casamiento. Así que después de la ceremonia, en la fiesta, Labán llevó a Lea en lugar de Raquel. ¿Qué pasó? No era lo que habían arreglado, ¿no es cierto? Entonces, qué engaño, qué decepción, imagínense, para Jacob, cuando se dio cuenta que lo habían casado con alguien que no era la que la había elegido. Pero quizás la primera en sentirse ofendida, utilizada, fue la propia Lea. Ella no planeó este engaño, sino que lo hizo el padre, ¿no es cierto? Ella no tenía nada que ver, ella obedeció lo que su papá dijo, no es que eligió eso. Pobre mujer, ¿no es cierto? Le dijo, vos le puso el velo, le dijo, andá, y la casó ahí. Dice que cuando Jacob le pidió explicaciones, por supuesto, ¿no? A Labán, se excusó diciendo que era costumbre que primero se tenía que casar la hija mayor. No se podía casar la menor primero, tenía que casarse la mayor y después, en todo caso, la menor. Entonces, Jacob le recriminó a su suegro ahora, pero no, yo me quería casar con Raquel. Y entonces su suegro le dijo, bueno, está bien, tenés que trabajar 7 años más y entonces te vas a poder casar con Raquel. Ok, bueno, Jacob amaba más a Raquel y Lea fue menospreciada. Es interesante lo que nos cuenta la narración. Dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos. Dios consoló de esa manera a Lea. Tendría que ser muy difícil para su hermana ser rival de la propia hermana, ¿no? Porque imagínense, Raquel también lo quería Jacob y se quería casar con él. Y la habían casado con su hermana, así que era una situación difícil para todos, para los dos. Además, para Lea, imagínense saber que Jacob amaba
a su hermana, ¿no? Sin embargo, vemos cómo Lea fue aprendiendo a tener contentamiento. En los nombres de sus hijos miramos ese proceso en el que ella finalmente descansa en Dios. Dice que concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Vean, un hijo significa. Vean, un hijo. Dios me dio un hijo, ¿no? Le puso este nombre por cuanto el Señor ha visto mi aflicción y sin duda ahora mi marido me amará. Ella pensó, bueno, tuve un hijo, le di un hijo varón, ahora él me va a amar. Lea concibió otra vez otro hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida y me ha dado también este hijo, le voy a poner por nombre Simeón, que significa el que oye. ¿No es cierto? Concibió otra vez y dio a luz otro hijo. Y pensó, ahora esta vez mi marido se va a pegar más a mí, porque ya le di 3 hijos. Así que le puso por nombre Levi, que Levi significa apegado. Concibió una vez más y dio a luz otro hijo. Y pensó, esta vez voy a alabar al Señor. Así que le puso por nombre Judá, que es alabado. Y dejó de dar a luz por un tiempo. Por su parte, Raquel, ¿qué pasaba? Le tenía envidia a su hermana, porque Raquel no podía concebir. Entonces, dice que así, dice que entonces Raquel le dio a Jacob su criada, para que tuviera un hijo con ella a través de ella, ¿no? En ese tiempo se ve que era costumbre, nos acordamos lo que hizo Sara, que también le dio su criada a Abraham. Raquel hizo lo mismo. Entonces Lea hizo lo mismo también. Le dio una criada de ella. Así que Jacob tuvo otro hijo. Este Jacob era medio, ¿no? Era Maradona. Era el Maradona del Antiguo Testamento. ¿No? Entonces dice que escuchó Dios a Lea y ella volvió a concebir y dio a luz a su 5º hijo. Dice, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Isacar significa recompensa. Concibió otra vez y dio a luz un 6º hijo, que le puso Jacob. Dice, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón, que significa exaltado. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Por fin llegó una mujer a la familia, ¿no? Todos hombres. Al final, Lea tuvo 6 hijos y una hija. Fue una madre piadosa y en los nombres que le puso a sus hijos podemos ver su relación íntima y personal con Dios. En toda la narración bíblica de estos acontecimientos, podemos ver también que Lea fue una mujer totalmente fiel a su marido Jacob. Ella le amaba y no se cansó de buscar su amor, aunque Jacob la trató bien y la llevó a querer también, porque lógicamente era la madre de sus hijos. Raquel siempre sería la preferida. Mientras tanto, Lea era una mujer de fe y oración y buscaba y clamaba a Dios por su difícil situación. Al fin y al cabo, no fue decisión de ella casarse con Jacob. Cuando Jacob regresó a Canaán con toda su familia, Raquel murió en el camino y Lea llegó a ser su única esposa. Así que no iba a haber más rivalidades, no más menosprecios, y más adelante sabemos, por la historia que nos cuenta la Biblia, que de su hijo Judá vino el Mesías, el Salvador, y de su hijo Leví vino la tribu dedicada al sacerdocio, ¿no es cierto?, y al servicio de Dios. Sin duda, Dios bendijo grandemente a esta mujer. La Biblia no nos dice nada más de Lea, no sabemos
cuándo murió, ni cómo, ni mucho de lo que pasó con ella, ¿no? Pero sí sabemos que fue tratada con honor, porque fue enterrada en la misma cueva donde se sepultaron a Abraham, a Sara, a Isaac y Rebeca, y donde el mismísimo Jacob sería sepultado después. Ahora, vamos a ver un poquito qué pensamos nosotros, ¿no es cierto?, de esta mujer. Lea tuvo una vida penosa y difícil, ¿sí? Pero básicamente manejó la adversidad muy bien. Pero de haber aprendido un principio más básico y más total, hubiera dejado aún una mejor antecedente para que se hablara más de ella en la Biblia y se conociera más de ella. Entonces, hay algunos estudiosos que dicen que Lea tenía problemas serios. Por ejemplo, era la hermana fea de la familia. La Biblia no dice si era fea, era la hermana mayor. Pero hay algunos que es como lo que la ponen la hermana fea. Inclusive dicen que posiblemente fuera bizca. Como tenía los ojos cansados o tristes, bueno, seguramente era fea, era bizca, imagínense cómo la ponen, pobre mujer. Su hermana no era simplemente bonita, sino que realmente era una belleza. ¿A ustedes qué piensan? ¿Cómo sería Lea? ¿Cómo? ¿Cómo uno a veces cuando, o al menos me pasa a mí, cuando leemos la Biblia y entramos a leer sobre personajes, enseguida, ¿no? La imaginación es como que le queremos poner cara, el pelo, cómo era. Una nena podía hacer las cosas hermosas, pero no quita que un hombre se enamore de una. Capaz que la otra es muy linda, pero el hombre no se enamora. Pero él no se enamoró de la fea. Estaba enamorado de la linda. Pero la Biblia no dice si la otra era linda. No, la Biblia no. No lo dice. Supone que tenía. Y tenía un rasgo en la vista que a lo mejor no era agradable en ese momento de ver. Miren, vamos a buscar Génesis 29, versículos 16 y 17. A ver qué dice la Biblia. 29, versículos 16 y 17. ¿En 29, 16 y 17. A ver, ¿quién lo quiere leer? Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y no. Está bien. Dice que era linda. No dice que era fea. Ojo delicado. Ojos delicados. Sin embargo, muchos cuando leen, ¿no es cierto?, la Biblia dicen, ay, esta mujer debía ser fea, bizca. Y nada que ver. Nada más. Eran diferentes, exactamente. A mí se me presenta que cuando alguien dice ojos delicados era porque era... Vos fíjate que acá dice, los ojos de Lea. Entre 2 hermanas una es más sencilla, o la otra más que otra, también, y por ahí... Yo, en mi versión de la Biblia tengo que los ojos de Lea eran tiernos. Ah, mira. También era más ingenua. No dice que eran delicados como hablando de enfermedad, eran tiernos. Así que, por lo tanto, tenemos que por ahí el que tiene esa imagen de Lea en su cabeza, sacarla, ¿no? Y verla a Lea como realmente era. Era una mujer que a lo mejor no era tan linda como su hermana, pero tampoco era fea, ni era bizca, ni nada de eso. Una chica sencilla de esa época y la otra era más ponente.
Más imponente, sí, Porque su gran belleza a lo mejor hacía resaltar más. seguro. Y la delicadez, pienso que sería la humildad, la bonanza. Seguramente, puede ser. Se ve que Dios, porque Dios estuvo ahí. A eso vamos a llegar, ¿no? A eso vamos a llegar. Bueno, otro punto nos dice que fue tratada mal por su padre. La casaron sin darle la oportunidad de escoger, de elegir a su marido. Fue forzada a casarse con un hombre que quería a su hermana. Fue parte de un matrimonio desafortunado. El amor no formaba parte en este matrimonio. No tuvo esposo para ella ni siquiera por una semana. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Era una mujer maltratada? Y Raquel, cuando ellas se van a escondidas, Jacob, cuando el padre las encuentra, Raquel le recrimina todo eso al padre. Como que las vendió. Ella se lo recrimina. Así que se pudieron haber sentido maltratadas. Claro, exactamente. Fue maltratada por su padre porque su padre ni siquiera, no sé, se lo vi. Le preguntó qué te parece. Está bien, eran otras épocas, todo bárbaro, ¿no? Porque primero eran chantas y hablando muy chantas, porque engañó al hombre, lo hizo trabajar para dar la ley, 7 años, Otros 7 años. Pero el otro venía a engañar al hermano. Sí, No era. no era el que lo dijo. No era. Venía Venía a engañar al hermano que le dijo, no, venía a engañar al padre. Al padre le engañó. hacía pasar por el hermano. Claro, sí, cuando se hizo. Entonces, queríamos concluir así. Vamos a pegar, quiero tener hermanos. Exactamente. Claro. Bueno, dice, toda su vida enfrentó humillación. Siempre ocupó el segundo lugar y siempre salió sobrando porque fue una carga. Vamos a buscar el mismo Génesis 29, pero el versículo 30. Sí. No, capítulo 29, versículo 30. Se llevó también a Raquel y la amó también más que a él. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Ustedes imagínense, ¿no? Es la esposa, ¿no es cierto, Lea? Y el marido, ¿qué hace? Después, ni bien pasa la primera noche, se habla con el suegro y arreglan, bueno, está bien, yo voy a trabajar otros 7 años más, pero quiero tener a Raquel. Es una humillación, ¿no? Sí, la Bueno, verdad. en esa época los matrimonios se arreglaban, o bueno, nunca se mantuvieron. No, eran arreglados. Eran arreglados, pero bueno, el hecho de que hoy no sea así, no significa que ella no haya sentido humillación. No. Si María no necesita la libertad de conocer a alguien, de desear a alguien, enamorarse de alguien. Entonces, un arreglo para que sin ella querer, ayudar a completar, o sea, completarse, no por obligación, ya mi padre, a salir a escapar a Poque. O sea, también tenía una regla distinta. Sí, fíjense todos los problemas que se generan por no vivir el acuerdo a la palabra de Dios. Dios, ¿a quién creó primero? ¿Y cuántas Eva le hizo? ¿Se entendió? Sí. Ahora, aparecen los hombres y queremos tener varias Evas. Quería aparecer el que tengo. Hoy el problema es que hay que llegar a veces judíos. En realidad ellos no estaban haciendo cumpliendo con la palabra de Dios, sino que tenían una mujer. Bueno, eso, Entonces todo eso trae una consecuencia.
Exactamente. Después también estaba la tarde que las mujeres tenían que tener hijos y no las permitían. Y se mataban por tener hijos, y como dijeron algunas que iban a la sierra, no tener hijos, era todo un claro, la sociedad se instalaba. Claro, tenían que tener hijos porque si no... Aparte que usaban una palabra fría, porque se los caseta. Sí, para las mujeres ya caseta, y la verdad que sí. Claro. Pero además de eso, era mentira porque no se sabía realmente. O sea, ¿cómo sabían que era el problema de la mujer? Exactamente. ¿No? Salvo que el hombre tuviera otra mujer y tuviera hijos con otra mujer. Pero si no, no se sabía. Bueno, dice que Lea tuvo que usar a sus hijos para ganar la aceptación de su esposo. ¿Fue así? ¿Usó a sus hijos? ¿Qué les parece que los usó? ¿Sí? Mientras más hijos le daba, Más la iba a aceptar. más iba a aceptar, pero cuando tiene una nueva oportunidad para hacerle más a eso. No le sirvió porque sus hijos preferidos eran José y Benjamín, que era de la mujer amada. Exactamente. O sea, no le sirvió tampoco. Sus hijos, lógicamente que fue una bendición para Lea. Y después, bueno, como recién escuchamos, tuvieron importantes desempeños en la vida cristiana, ¿no? En la vida. Pero el hijo preferido de Jacob fue el único hijo que tuvo Raquel. Para mí eran hijos, viste, como ¿cómo decir? Como una púa en Jacob, porque la verdad que tenían un comportamiento no bueno. Así que le traían muchos problemas a él. No así José y Benjamín. Tenían tanta crianza. Esto del mismo padre. Claro, pero, De diferente manera. pero bueno, también habría que ver qué veían esos hijos en su madre. Y en ¿No? el padre, Jacob también. Y en el padre. Le daba mucho tampoco a él. Papá se volcaba más. Lo sabemos por la vida que se volcaba mucho más a José. Exactamente. Porque no olvidemos que los hijos siempre están observando cuando conviven con papá y mamá cómo es la relación. Mi mamá está feliz o no está feliz, cómo es mi papá, cómo la trata, cómo nos trata a nosotros también. Por eso le tenían tanta envidia a José que lo querían matar, porque ya para llegar a la iglesia, que le mataba a tu hermano, evidentemente ahí, ¿qué te está pasando? Tremendo. Para hacer lo que hicieron, ¿no? Exactamente. Claro. A ver, Dani. Recién vos decías que los hijos, nosotros estamos mirando a nuestros padres. ¿Bien? Ahora, hace un ratito nomás, una hora que fue la misa, con Ezequiel. Y bueno, le buscamos la ley, se quedó charlando. Entonces, le dije, ¿por qué no te los hermanos más chicos de la iglesia? Porque estaba complicado el tema de la droga. Él dice, yo me drogo y me emborracho. Entonces, bueno, sin perder mi espíritu de ver qué es lo que está pasando en esa mente, lo llevé al coche y comenzamos a celebrar un poquito. Entonces le pregunto, ¿tenés mamá y papá? Sí. Bien. ¿Y cómo te llevas con tu papá? Sí, más o menos. Y mi papá lo que pasa es que es muy agresivo con mi mamá. Y mi mamá es agresiva con mi papá. Y ahí ya comenzamos a desenroscar la maraña. ¿Está bien? Lógico. Él contó un poquitito. Y Silvia dice que nosotros como hijos miramos a nuestros padres. Bien, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que la relación de la mamá con el papá no afecta a Ezequiel, le molesta y trata de evadir o no olvidarse a través de la droga. Nosotros, en líneas generales, siguiendo un poquito, somos producto de la mayoría. En líneas generales, Exacto.
dice que Lea fue objeto de la envidia de su hermana, ¿no? Y a través de toda su vida pasó esto, especialmente en los tiempos que debían haber sido especiales para Lea, ¿no? En los momentos en que tenía a sus hijos. Sin embargo, su situación era muy anormal. Y dice que dar a luz hijos es como que parece que se convirtió en una competencia. A ver si yo, vos no, yo sí, pim, pam, pam. Horrible, ¿no? Horrible. Tuvo que regatear el afecto de su esposo. Tuvo que criar a sus hijos en una situación anormal y competitiva. Se le hizo creer que su habilidad para dar a luz hijos era su único valor. Y empeoró la situación cuando sucumbió a los celos. Tuvo que esperar la mayor parte de su vida para obtener retribución, ya que eso vivió a su hermana, ¿no? Y su hijo Judá de su hijo Judá vino la línea de Cristo. Ahora, acá tenemos, ¿no es cierto? Tuvo que criar a sus hijos en una situación anormal. Entonces después, por eso yo decía, ¿no? Cuando uno sigue leyendo la historia y lo que fue pasando, por ahí es como que entiende o trata de entender un poco más la reacción de esos hermanos, ¿no? Porque si vos ves a tu mamá todos los años sufriendo, humillada, despreciada, en segundo lugar, y no es lindo para ningún hijo, ¿sí? Es difícil para cualquier hijo que suceda eso. Yo creo que Lea trató de vivir contenta con lo que tenía, pero creo que no lo logró en realidad, ¿no? Vio a sus hijos como su mayor bendición, pero ¿por qué? Porque creyó que con ellos ella iba a atraer al hombre que ella quería, porque ella lo quería, Jacob. No los veía como una bendición en sí, sino como un objeto para poder obtener lo que ella quería. Obviamente, esto le hizo desarrollar un carácter fuerte, seguramente un carácter más fuerte que el de su hermana. Pero, sin embargo, a pesar de todo esto, en toda la historia de ella que hay en la Biblia, en ningún lugar se habla que ella haya engañado o robado, quitado algo, ¿no es cierto?, a su esposo. Se mantuvo firme frente a una situación intolerable. Lea fue una mujer que fracasó dolorosamente. No hay evidencia de que haya clamado al Dios que la amaba. Dios amaba a Lea, porque por algo el Señor la había puesto en el camino de Jacob. Por algo el Señor hizo que Lea fuera la madre de 6 hijos, muchos de los cuales fueron muy importantes después para la historia de Israel. Pero ella no llegó a comprenderlo. Lea no buscó ayuda, no buscó su salvación, sino que se encerró, ¿no es cierto?, en sus sentimientos de celos, en sentirse humillada, a pesar de que a sus hijos les ponía nombres que tal vez algunas personas pueden decir, no, pero mirá, le puso así por el Señor, le puso así. Pero esto era también para halagar a su esposo. No era algo, ella no buscó a Dios, y no se dio cuenta de que si Dios le daba esa bendición de poder dar tantos hijos a su marido, era porque la amaba. Y sin embargo, Lea no recurría a nuestro Señor. Dice que posiblemente puede ser, ¿no es cierto?, que Lea no conociera a Dios en ese momento, que nadie le hubiese hablado de Dios. Hay cosas que, bueno, que en la Biblia no están, hay versiones, inclusive yo he leído versiones que dicen que, bueno,
Cuando Jacob se va y se lleva a Raquel y a Lea y a demás, a siervas y creo que a otras hermanas también. Estas mujeres adoraban a otros, tenían estatuas de otros dioses, ¿no? Entonces quizás puede ser que Lea no había sido criada conociendo a Dios y que Jacob tampoco, digamos, se tomó el trabajo de que sus mujeres conocieran al Dios verdadero. O de hablarles del Dios verdadero, ¿no? Entonces, habría que ver cómo fue realmente la historia. Lea fue una mujer típica, dice, según lo común de hoy día, dice esta persona que hace este comentario. Tuvo un trasfondo familiar desventurado, imagínense con ese padre, la verdad, ¿no? Bastante desafortunado. Tuvo un matrimonio no muy feliz, vivió en medio de una relación complicada y difícil, y prescindió de cosas que parecían esenciales. Lea nos enseña la forma de obtener lo mejor de una situación difícil. Su vida puede enseñar dos principios importantes. Haré lo que pueda para hacer mi situación provechosa y no perderé el tiempo culpando a otros por mi situación. Siempre, cuando encontramos, no solo en la Biblia, en la vida también, este tipo de personas, tenemos que aprender de ellas, ¿no es cierto? El otro día leí una frase que realmente dije, tiene razón. Dice que en la escuela nos dan lecciones y después nos toman una prueba. Pero en la vida, primero vienen las pruebas y después aprendemos la lección, ¿no? Entonces creo que estaría bueno que pasáramos algunos capítulos de aprendizaje, ¿no? Y de pruebas, y que este tipo de enseñanzas que nos dan nos sirvan para poder superar ciertas cosas y darnos cuenta de en qué no tenemos que perder tiempo. La envidia no conduce a nada, el estar todo el tiempo enojado no conduce a nada. Lo que hay que hacer es orar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos muestre cuál es el mejor camino, que nos dé paz, ¿no es cierto? Porque si uno no está tranquilo, si no tiene paz, no puede resolver nada. Vas a resolver, pero mal. Seguramente vas a tomar malas decisiones. Por supuesto que, a ver, no es fácil. Nadie dice que es fácil, ¿no? Dicen, el Señor no te prometió que todo iban a ser rosas, ¿no? Que todo va a ser color de rosas, y si vos decís, bueno, yo creo en Dios, creo en Jesús, oro todos los días, 3 veces, 5 veces por día, todo me va a salir bien. No, no es así. Pero cuando tenga esas pruebas, como las que le pasó a Lea, bueno, voy a poder meditar, orar, comunicarme con el Señor para poder pasarla lo mejor posible, para poder tomar la decisión que sea la correcta, ¿no es cierto? Porque nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros en la vida, las decisiones que nosotros tomamos nos afectan a nosotros y a los que están alrededor nuestro. Y muchas veces es muy difícil hacerse cargo de lo que uno produce en los que están alrededor, ¿no? Porque a nadie le gusta que le digan, y porque vos lo que pasa que no haces esto, y no nos gusta, ¿no? O que un hijo venga y te diga, pero lo que pasa es que cuando yo era chico vos no me acompañabas no sé a dónde, ¿viste? ¿Qué sé yo? No ibas a las reuniones del colegio. Y vos decís, pero, escucha, ¿viste? Pero al chico le dolía. Mi hermana se lo dice siempre, se lo decía siempre a mi mamá. Que vos no ibas a la reunión del colegio. ¿Viste? Nada, pide para crear mi mamá con nada, no fue nada. Claro, ¿viste? Pero siempre escuché eso que se lo recriminaba. Así tal cual. Vos no venías. Claro, o no venías a las fiestas, o si no me felicitabas cuando me sacaba un 10, o, ¿viste? Y bueno, pero, a ver. ¿Sabes qué pasa? Que cada hijo que nace tiene una etapa de maduración.
Y de la cosa de poder crear 5 hijos y cada uno tiene una imagen distinta del padre o que le haya venido a él. Entonces, ¿viste? El Kevin, sí, no hay para. Porque no fueron los mismos padres. Porque sí, los mismos matrimonios, pero no fueron los mismos padres. Pero a veces las situaciones de distinta manera, con unos hijos y con otros. Y no se le parece que tengo 2 hijos de una etapa y 2 hijos aquí con una diferencia. Y los que vivieron, los más grandes, vivieron una etapa que no la vivieron. Pues enfermedades mías, con dramas míos, que después, cuando nacieron nosotros, ya estaba más o menos yo, la fuera causada. Y fue distinto, incluso como matrimonio, porque en mi terapia yo tuve que entender a mi esposo para no lastimarme yo y los chicos. Yo aprendí eso, ya mi matrimonio había mejorado. Ya lo que vivieron las chiquitas lo vivieron mejor. Eso lo tomamos. Por eso digo, no es fácil. Muy complejo. Es difícil, la familia es difícil, cuando hay varios hijos es difícil, porque los hijos tampoco son iguales. No es que no son iguales porque los papás no son iguales, no. Los hijos no son iguales desde que nacen. Los ojitos de cada uno captan. No, pero aparte de eso, los chicos nacen con un carácter, con un temperamento. ¿Viste? Vos tenés, no sé, bebés, yo recuerdo a mi segundo hijo comía y dormía. Comía y dormía, era una cosa que yo decía, ¿qué le pasa a este chico? Lo tenía que despertar para que coma. Y la primera era una cosa que, viste, tenía que estar 3 horas, chiqui. La ponía, otra vez, chiqui. Y fueron la misma madre, el mismo padre, el mismo momento. También los chicos tienen su carácter, pero no solamente nuestro comportamiento afecta a los hijos, ¿no? A veces nosotros solemos pensar solamente, a ver, ¿cómo le va a afectar lo que yo diga o lo que yo haga a un hijo? Pero yo también tengo una pareja, ¿no? En mi hogar tengo una pareja y tengo que pensar lo que yo hago, lo que yo digo, cómo le afecta a ese otro que es mi compañero. Y a su vez lo que hace él, cómo me afecta a mí. Yo empecé con mi pareja. Por consecuencia, mejoramiento con los hijos. La casa. Seguro. Pero por eso tenemos que aceptar que no somos seres infalibles, ¿no es cierto? Que no somos mejores que nadie ni peores que nadie. Somos seres humanos que la vida nos va pasando y nos va dando determinadas pruebas y lecciones, ¿no es cierto? Y vamos aprendiendo, bueno, un poquito, y a veces nos equivocamos, cómo tenemos que tratar a los demás, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a toda nuestra familia, cómo es la mejor forma o la forma en que el Señor me da la fortaleza para poder tratarlos. Porque a veces tampoco es fácil, ¿no? Tenemos que tener mucha fortaleza, mucho convencimiento, mucho carácter, mucha paciencia a veces, ¿no? Para sortear todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Y no sentirnos a veces solos cuando tenemos que luchar con determinadas cosas. Entonces, creo que lo que leímos, lo que sabemos por la palabra del Señor sobre Lea, nos tiene que enseñar que no tenemos que perder el tiempo en los malos sentimientos, ¿no? Si realmente Lea hubiese visto a sus hijos como una bendición de Dios, se hubiese dado cuenta cuánto Dios la amaba. Y entonces no hubiese sufrido tanto, no se hubiese sentido humillada, ni despreciada, ni en segundo lugar. Porque ella, evidentemente, fue elegida por Dios para traer esos hijos al mundo.
cuando él no conoció a Dios, nunca se dio. Quizás eso realmente es como que no se sabe, ¿no es cierto? Realmente. No supo dar, pudo ver la bendición. Yo creo que ella, no estoy muy de acuerdo con lo que dice este estudio que dice que ella quizás no conocía a Dios. Yo creo que ella sabía algo, porque si no, ¿de dónde vienen los nombres de los hijos? Claro, y ella agradecía cuando le mandaba. Chicos, ¿por qué Dios eligió a María y eligió a José? Evidentemente que ella conocía, sabía y genéticamente también está peor. Porque los chicos no fueron los 12 formadores de las 12 tribus. De las 12 tribus. Y evidentemente que ella conocida, por eso Dios la usó y la dio. Ahora, y dentro de la elección, nosotros nos mandamos metida de plata también, porque dentro de nuestra capacidad Dios nos usa. ¿Por qué? Porque este muchacho, Jacobito, tenía varias chicas y yo no quería. Pero dentro de la metida de plata, yo lo usaba, pero evidentemente que ya conocía a Dios. Si no, no podría haber encontrado lo que encontró. Exactamente. Bueno, y también creo que lo importante es un poco darnos cuenta de que no tenemos que volvernos locos por ser perfectos, ¿no? Ah, yo quiero ser igual que Jesús, no. Jesús es uno. Nosotros tenemos que volver locos por ser un Dios. Y saber que soy un desastre. Exactamente, y reconocer que soy un desastre. La palabra de amor para Matías. ¿Qué no permites? Esa es una regla del juego. Si no, pones una verdulería, una carnicería. ¿Qué? Vas a ganar guita. Pero eso es una regla del juego. Vas a picar a 50, te va a venir uno. Pero ese uno es gloria a Dios. ¿Entiendes lo que digo? Y quédate tranquilo. Son las reglas del juego. Siempre recuerden esto. ¿Quieren los? ¿Saben morir? 9 se puede haber pide ninguna. Y lo demás se queda con Jesús. Hay algo que no funciona. Bueno, espero que les haya gustado. Hoy no hubo juegos, porque como no somos la JA, entonces dije, no voy a... Primero iba a hacer, pero dije no, porque me van a decir, ay. Entonces, por eso directamente di el estudio. Muchas gracias por haber escuchado. Señorita Samantha, ¿quiere elegir un himno para que escuchemos? ¿Una alabanza? ¿Una canción que le guste a ver a usted? Ay, sí. Una canción linda, Sami. ¿Hacés la oración? ¿Le hacés la oración? Amén. Gracias, Espíritu. Una canción que nos levante el ánimo, que nos dé... Romy no puso una canción, Aleluya, no la va a hacer. Bueno.
Amén. Muy buena, ¿eh? Nora, ¿querés hacer la oración para despedirnos? Señor, estamos agradecidos por este día de radio, por la dedicación de la actividad. Amén. Gracias por todo eso, por esa también. Bueno, te pedimos que nos sigas acompañando, que nos sigas diciendo y protección sobre todo. Que nos acompañes en tus hogares, en esta semana. Bueno, que nos cuides de todo mal. Que oramos en el nombre de Jesús para que las cosas todo. Amén. Bueno, el miércoles a las 18 nuestro taller de oración, así que están todos invitados, esperamos que puedan venir. Y recordemos orar por Ezequiel, ¿no?